Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. En este vídeo vamos a hablar de la segunda vía de explotación más habitual para vosotras y vosotros que habéis rellenado la encuesta de Intangia, y es la de publicación de tus creaciones, de tus contenidos, bien en una web propia o bien en redes sociales y plataformas digitales de terceras empresas. Bueno, es que Internet es hoy el medio de difusión por excelencia, y además nos da muchas posibilidades a las personas que creamos obras intelectuales, ¿no? Porque a través de una web propia, bueno, pues podemos publicar todo tipo de contenidos digitalizados, pero todo tipo de contenidos, y podemos además añadir una pasarela de pago para que nuestros clientes o usuarios finales puedan, pagando previamente, descargarse esos contenidos digitalizados que hemos realizado, o bien puedan adquirir ejemplares que les van a llegar al domicilio, al punto de recepción elegido, ya sea un soporte físico, una obra única, una obra auténtica, etc. Entonces, bueno, desde luego Internet nos da todas esas opciones, ¿no? Y después también lo que vemos es que publicamos mucho en las redes sociales. Pues todo eso, todo aquello que publicamos, todo aquello que digitalizamos y publicamos, bien en una web propia, bien en una plataforma digital de terceros, bien en una red social, es ya una vía de explotación y afecta a un derecho de explotación concreto, a uno de los derechos terminados en ON, que es el derecho de comunicación pública. Dentro de ese derecho de explotación de comunicación pública aparece el derecho de puesta a disposición de las creaciones, de las obras intelectuales, en medios de comunicación global. Por eso, si somos las personas autoras de un contenido, cada vez que subimos a Internet, publicamos en una web propia o en una red social o en una plataforma de terceros un contenido nuestro, estamos haciendo uso del derecho de comunicación pública exclusivo. Para saber qué es el derecho de comunicación pública, recomendamos escuchar el podcast 1. Si es un tercero y que publica nuestro contenido, bueno, pues claramente debemos de autorizarle por escrito para cederle ese derecho de comunicación pública y que pueda subir, publicar, poner a disposición de terceros nuestro contenido de forma totalmente legal. Si lo que queremos es publicar en nuestra web, en nuestra red social, un contenido de terceros, pues también deberemos firmar un acuerdo de cesión del derecho de comunicación pública exclusivo de ese tercero para que podamos hacer esa publicación de forma totalmente legal. Y en el caso de las redes sociales, podemos publicar en nuestro perfil, en nuestra cuenta de TikTok, de Instagram, de Twitter, de Facebook, o plataformas digitales. Podemos subir un vídeo como este, ¿no?, del podcast a YouTube, a nuestra cuenta de YouTube. Podemos subir imágenes a Flickr, podemos a Pixabay, podemos contratar con Netflix para que ponga a disposición nuestra producción audiovisual, y los usuarios puedan verla a través de esa plataforma o cualquier otra de puesta a disposición de obras audiovisuales, HBO, etc. Podemos, a través de un agregador, poner a disposición nuestras composiciones musicales en Spotify o cualquier otro tipo de plataforma musical. Bueno, pues todas estas plataformas os puedo asegurar que ya se han preocupado, pero totalmente, en el momento de crear una cuenta o de contratar sus servicios, de que les hayamos cedido el derecho de comunicación pública exclusivo para que puedan legalmente poner a disposición de terceros estos contenidos. Esto es importante conocerlo, porque en el momento en que creamos un contenido intelectual, en el momento en que nos estamos planteando las distintas vías de explotación, el hecho de que Internet sea la vía principal de explotación de nuestros contenidos puede tener consecuencias para nuestros derechos si lo que hacemos es uso de estas plataformas y prestadores y proveedores de servicios digitales, como pueden ser las redes sociales y las plataformas digitales, porque todas ellas ya nos han obligado de alguna manera, al crear una cuenta o al contratar sus servicios, a ceder ese derecho de comunicación pública. Y si lo que queremos es seguir teniendo derechos exclusivos
sobre esos contenidos, bueno, pues quizás nos deberíamos pensar qué subimos a las redes sociales o qué contratamos con esas plataformas digitales, porque sin duda lo que nos van a pedir es una cesión del derecho de comunicación pública. A veces de forma exclusiva, otras veces no. Eso depende de las condiciones de esa plataforma. Bien, además, bueno, puede suceder que nuestros contenidos estén creados en unos soportes que no sean los digitales, en un soporte plástico porque es una fotografía, en un soporte de cualquier tipo porque es una pintura, una escultura, una obra artística, plástica o visual, y necesitemos digitalizar ese contenido para después publicarlo en Internet. Bueno, pues esa digitalización afecta a otro derecho de explotación, que es el derecho de reproducción. Por lo tanto, recomendaciones para hacer un uso apropiado de esta vía de explotación, que es la publicación en Internet, sea en una web propia o en webs de terceros o en redes sociales. Si publicamos esos contenidos que son nuestros en nuestra propia web, pues quizás sea bueno empezar a usar símbolos como el del copyright, en el que junto a la publicación de ese contenido aparezca nuestro nombre y apellidos como personas autoras, y quizás también podamos añadir pues una serie de condiciones, una serie de cláusulas legales para que la persona usuaria, la persona cliente, la persona que ve ese contenido tenga claro si hay derechos asociados a ese contenido, que los hay, y de qué maneras los estamos gestionando las personas autoras, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con esos contenidos. Porque realmente publicar un contenido en Internet lo que significa es que es de muy fácil copia, de muy fácil descarga en la mayoría de los casos, pero eso no significa, al estar publicado, que se permita esa descarga o se permita esa copia o se permita esa explotación. Añadir junto al contenido unas condiciones sobre propiedad intelectual, unas condiciones concretas, unas condiciones específicas en las que la parte autora le estamos diciendo a la parte usuaria qué puede hacer y qué no puede hacer con ese contenido. Si la parte usuaria después vulnera esas condiciones, en base a la ley, como son un sistema de gestión de derechos que hemos incorporado a nuestra web, estarán vulnerando nuestros derechos de propiedad intelectual. Es muy habitual usar licencias libres, licencias Creative Commons, por ejemplo, u otro tipo de licencias libres. El próximo podcast lo vamos a dedicar a analizar este tipo de licencias y las implicaciones que tienen para nuestros derechos, pero este tipo de licencias que se pueden añadir, se pueden adjuntar en nuestras webs o a nuestros contenidos, también son un sistema de gestión de derechos y también sirven para decirle a la parte cliente, a la parte usuaria, qué puede hacer y qué no puede hacer con nuestros contenidos. Y en el supuesto de publicar en plataformas digitales de terceros o en redes sociales, desde luego la recomendación principal es leer bien las condiciones sobre propiedad intelectual que han redactado estas plataformas. Y además es muy sencillo, porque las normativas europeas exigen a las empresas que gestionan las redes sociales y a las plataformas digitales que prestan contenidos o servicios digitales les obligan a publicar las condiciones sobre propiedad intelectual para que la parte autora, la parte usuaria de esa plataforma, que al fin y al cabo somos autoras de los contenidos, pero también usuarias de esas plataformas y redes sociales, podamos, incluso antes de publicar nada o incluso antes de crear una cuenta o de contratar los servicios de la plataforma, podamos acceder, leer, descargar, analizar esas condiciones de propiedad intelectual. Las podemos analizar y ver qué nos están exigiendo y qué derechos están adquiriendo sobre nuestros contenidos. Bien, con estas recomendaciones, en el siguiente vídeo analizamos una tercera vía de explotación. Gracias.